Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Leer Mateo 6:33. Tus metas, tanto si son establecidas consciente o inconscientemente, son uno de los factores vitales en la determinación de la manera en que respondes ante las diversas circunstancias de la vida. Es posible que no te estés dando cuenta de que tus metas no son bíblicas, y probablemente estés llevando a cabo gran parte de lo siguiente. 1. Tener una vida bajo mi control y en mis propios términos. 2. Vivir una vida libre de dolor y de sufrimiento. 3. Vivir una vida feliz, llena de placer. 4. El tener a un Dios, a la gente y a las circunstancias, contribuyen para lograr mis metas. Puedes haber desarrollado estas metas durante tu infancia, y tal vez inconscientemente. Tienes que entender que si anhelas alcanzar metas no bíblicas, normalmente estarás 1. En descontento con las circunstancias de la vida, que se oponen a la orientación de tu objetivo. 2. Teniendo respuestas pecaminosas, cuando tus objetivos sean frustrados por los obstáculos controladores de la vida. Debes entender que las respuestas pecaminosas están enraizadas en tu pensamiento no bíblico. Puedes no estar consciente de las metas que Dios tiene para ti. Aunque sus metas son muchas, pueden ser clasificadas en 4 categorías principales. 1. Para glorificarlo. Leer 1 de Pedro 4:11, Isaías 43:7, 1 de Corintios 10:31. 2. Para conocerlo íntimamente. Leer 1 de Juan 5:20, Juan 17:3. 3. Para crecer en bondad. Leer Efesios 5:1, 1 de Timoteo 4:7. 4. Para servir a un eterno propósito. Leer 1 de Pedro 2:9, Juan 15:16. Dios, en su palabra, nunca promete una vida libre de dolor. 1. Él continuamente te advierte que las tribulaciones vendrán. Leer 1 de Pedro 4:12, 13, Juan 16:33. 2. Él te da en el Viejo y en el Nuevo Testamento numerosos ejemplos de creyentes que sufrieron grandemente. 3. Él ha diseñado el lapso de tu vida terrenal para que incluya el sufrimiento, que es el mejor camino para alcanzar las metas que Él tiene para ti. 4. El llamado de Dios al sufrimiento es siempre conforme a su plan y a su propósito para ti. Leer Efesios 1:11. Tienes que adoptar las metas de Dios para tu vida, y renovar tu mente con la verdad bíblica. Establece lo anterior como parte de tu vida diaria, y si lo haces, 1. Estarás más dispuesto a aceptar las tribulaciones que vengan a tu camino. 2. Verás las tribulaciones como un gran escalón a las metas de Dios. 3. Hallarás satisfacción en compañerismo con Cristo cuando te sometas a las metas de Dios, sin importar en qué circunstancias te encuentres. Al adoptar las grandes metas de Dios, debes también tomar en cuenta las siguientes áreas específicas. Aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios, en vez de verla desde tu limitado punto de vista. Leer Colosenses 3:2, Proverbios 3:5, Isaías 55:8, 9. La provisión de la gracia de Dios, que está siempre disponible y es suficiente para cada mandamiento, llamado y situación en la que Dios te coloque. Leer 2 de Corintios 12:9. Enfócate en Cristo, quien te ha liberado de la penalidad del pecado, y también lo hará con el poder del pecado en tu vida. Leer Romanos 6:6, 7. Escoge creer y confiar en Dios, en sus mandamientos y en sus promesas, en vez de creer en el yo y en las mentiras de Satanás, las cuales solo te guiarán a la desobediencia. Leer Proverbios 3:5, 6. Date cuenta de que Dios no te manda a hacer nada que Él no te haya equipado para hacer a través de su Santo Espíritu. Leer Filipenses 4:13. Vivir una vida caracterizada por la muerte de la voluntad propia, y por la motivación del amor de Dios y de los demás. Leer Mateo 22:37-39. Aprendiendo a ceder el control al Espíritu Santo pensando: que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Leer, Lucas 22:42. Entender que aun cuando continúes pecando diariamente, el amor de Dios por ti es eterno e inalterable. Leer, Romanos 8:38, 39. Debes de creer que no hay prueba o tribulación alguna que sea puesta ante ti que no puedas manejar a través de la gracia de Dios. Leer, 1 Corintios 10:13. La voluntad de Dios nunca te pondrá en donde su gracia no te pueda sustentar. Descansa en el control soberano de Dios sobre cualquier sufrimiento que agobie tu vida. Leer, Efesios 1:11. El curso que sigue en tus metas debe incluir el ver a las Escrituras como un arma significativa de uso diario para enfrentar a los problemas y a las circunstancias de la vida, y así desarrollar la sabiduría de Dios en ti. Leer, 2 de Timoteo 3:16, 17, Santiago 3:13-17. El entender que los mandamientos de Dios han sido diseñados para no juzgar tu desempeño, sino para proveerte de los medios para que vivas en armonía con Dios y con los demás. Leer Romanos 8:1, Salmos 1:1-3. El aprender a pensar bíblicamente en todos los aspectos de tu vida a través del reemplazo de los malos pensamientos, por un modelo de pensar bíblico. Leer, Romanos 12:2, Filipenses 4:8, 9. El aprender a dar las gracias a Dios por las circunstancias difíciles, y el tener una actitud agradecida hacia la vida. Leer, 1 de Tesalonicenses 5:18, Efesios 5:20, Filipenses 4:11. El aprender a fijarse metas que no requieran de las respuestas de los demás. Leer, 1 Corintios 3:6,7, Daniel 4:35. El ser una persona que busca el quedar bien con Dios, agradable a Dios, y no con los demás. Leer, Gálatas 1:10, 1 Tesalonicenses 2:4. El mirar la disciplina de Dios como algo mandado por la mano de un Padre amoroso para fortalecerte, para ayudarte a madurar y para acercarte más a Él. Leer, Hebreos 12:5-11. El utilizar los medios de protección que Dios ha proveído para que te mantengas firme ante tu adversario, el diablo. Leer, Efesios 6:12-18. El madurar espiritualmente a través del aprendizaje de la resolución de problemas bíblicamente. Dios quiere que seas un solucionador de problemas y no un creador de los mismos. Encontrando descanso en la sumisión a Cristo, en su palabra y en su amor. Leer, Mateo 11:28-30. Dios ha diseñado un plan para que sea implementado a través del poder del Espíritu Santo y a través de su palabra. Tú no puedes depender de las circunstancias de tu vida para mantener un bienestar emocional. Cuando tú te confíes completamente a Él y tomes de sus innumerables recursos, entonces encontrarás la suficiencia divina que te proveerá de todo lo necesario para que puedas tener una vida llena de satisfacción en unión con Él.